Diego. Bueno, muchas gracias para todos y gracias a Ivonne por la invitación. Realmente yo hago esta intervención simplemente como ciudadano y digamos como analista personal de la situación en la que estamos de posconflicto, de posacuerdo. Esto no pertenece a ninguna investigación, esto no es resultado científico de nada, simplemente tengo más preguntas que respuestas y quisiera plantearles también a ustedes esas preguntas en este momento coyuntural. Entonces, lo primero que voy a hablar de 7 puntos rápidamente. Voy a hablar primero del reconocimiento que hay que hacerle al entramado de actores resistentes en los territorios. Es decir, Colombia es un país muy rico en cultura organizativa, en capacidad de resiliencia, en capacidad de organización y de gestión de lo comunitario, y nosotros somos reconocidos internacionalmente también por esa capacidad de los pueblos de resistir, como decía el compañero, ¿sí? No quiero, digamos, esta intervención no desconoce esa dimensión de los actores o de los agentes específicos que han intervenido en la guerra como resistencia civil y como capacidad para responder creativamente ante el conflicto armado colombiano. Ahí tenemos asociaciones, sindicatos, juntas de acción comunal, comunidades en general, cooperativas, campesinos, mujeres, LGBTI, movimiento ambientalista, afrodescendientes, raizales, indígenas, que hacen parte, digamos, de ese tejido profundo y denso del trabajo comunitario y de gestión comunitaria que defiende lo público en Colombia. No quiero desconocer esa parte, pero quisiera hacer la intervención ya desde un segundo punto, es decir, desde una perspectiva estructural. Gran parte de los asistentes que han pasado por esta mesa nos han hablado desde esa perspectiva personal y, digamos, de agentes específicos comunitarios que le enfrentan la guerra en Colombia y que han tratado de responder a eso. Mi perspectiva es una perspectiva, digamos, un poco distinta, que sería una perspectiva de análisis estructural, donde hay que tener en cuenta cuáles son esas tendencias generales que tenemos como sociedad colombiana, ¿sí? Pensemos en cuáles son esas tendencias generales y pongámoslo como trasfondo para las acciones que tenemos que llevar a cabo como posconflicto o posacuerdo, como quieran llamar. Entonces, ese largo plazo temporal creo que ayer también nosotros lo veíamos, ¿sí? O sea, el cambio en Colombia va a necesitar de muchas generaciones y eso significa que nosotros también tenemos que asumir una perspectiva general o estructural de los cambios en Colombia, no solamente desde los actores. Entonces, el tercer punto que yo quería tocar sería la acumulación originaria de la riqueza, digamos, tomando o retomando las posturas de Marx en el capítulo 24 y 25 del Capital, donde nos habla de la expropiación del producto directo, expropiación de los trabajadores de los medios de producción, ¿sí? O sea, la acumulación originaria de la riqueza comienza por ahí, ¿sí? Volvamos un poco a Marx porque lo seguimos necesitando y acá algunos han hablado, digamos, de manera tangencial de Marx, pero creo que a Marx lo seguimos necesitando para hacer la crítica del capitalismo, ¿sí? En esa medida Marx sigue estando vivo y sigue estando vigente. Entonces Marx nos dice, el capitalismo empieza por ese momento de expropiación, o parecería haber comenzado por ese momento de expropiación. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que las grandes masas rurales son las víctimas de la historia, ¿sí? O sea, que se está legitimando en el comienzo del capitalismo la ilegalidad, ¿sí? Eso es un poco lo que se juega en el sistema capitalista, como hay un revestimiento, o digamos que parece ser como legal, como competencia y racionalidad lo que hay en el sistema económico, pero realmente en la base de eso, nos dice Marx, está la ilegalidad, el ilegalismo y el crimen, ¿sí? Entonces, o como dice Jairo Estrada, hay una configuración criminal constitutiva del capitalismo. Ojo con las palabras. Configuración criminal constitutiva. No es que sea algo superficial o algo tangencial. El capitalismo estructuralmente comienza como un crimen, ¿sí? Pero se reviste de legalidad y hace pasar esa primera instancia en un segundo momento como si fuera legal. Entonces,
¿qué es lo que tenemos ahí? Que hay un juego entre legalidades o legalidad e ilegalismos, como diría también Foucault, ¿sí? Donde la legalidad se nutre de los ilegalismos para jugar con esas coordenadas sociales y políticas. Entonces, la modernidad, ¿sí? Todo esto, digamos, significa la configuración de esa modernidad industrial capitalista, no es sinónimo inmediato de racionalidad. Eso también nos lo dice un poco Marx, ¿sí? O sea, no es inmediatamente el capitalismo es el desarrollo de la racionalidad científica tecnológica, sino por el contrario es un poco lo inverso, ¿sí? Es la legitimación de la injusticia bajo la forma de competencia económica. Entonces, ¿para qué Marx? Para tratar de comprender qué es lo que sucede en el conflicto y posconflicto colombiano. ¿Qué hay ahí en Colombia? Yo veo exactamente esa acumulación originaria que no acaba, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay una acumulación originaria que no termina de acabar, ¿sí? O sea, que se sigue presentando, que ese rasgo de originario no queda en el pasado, sino que sigue estando presente en nuestro país. Y ahí es donde podemos llamar como capitalismo por desposesión, y las cifras lo demuestran. En Colombia hay 51 millones de hectáreas agropecuarias, ¿sí? O para uso agropecuario, de las cuales 36 millones son o han sido destinadas para hatos ganaderos, o sea, para ganadería, ¿sí? 85% de los habitantes no tienen titulación de esas tierras. El 0.43% de los habitantes son dueños del 62%, 62.9% de la tierra en Colombia, o lo que es lo contrario, el 57% de propietarios son dueños del 1.66% de la tierra. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda esta dinámica? Que en 25 años 7 millones de hectáreas han sido usurpadas. Eso es lo que tenemos como resultado sociopolítico. Entonces, detrás de estas cifras, ¿qué hay? Prácticas de desposesión, como decía Marx, ¿sí? ¿Qué se juega ahí? Intimidación, masacres, asesinatos selectivos, como lo vimos ayer, o como lo dice la profesora Ivonne, masacres extendidas, que pasan por no ser masacres, pero sí lo son realmente en un tiempo más o menos amplio, obligación de venta ínfima de la tierra, torturas y desapariciones. Entonces, detrás de esas cifras tenemos esas prácticas y las sabemos bien que están ahí esas prácticas. Entonces, ese es el resultado un poco de la acumulación originaria que nos hablaba Marx, pero en nuestra sociedad colombiana, que se sigue dando y se sigue presentando a pesar de la firma de los acuerdos de La Habana. Un quinto punto es, veamos cuáles son las estructuras culturales en Colombia, ¿sí? O sea, ya pasamos un poco como las estructuras económicas o la visión estructural económica de la tierra en Colombia, que es el origen del conflicto en Colombia. Entonces, en las estructuras culturales encontramos una increíble y fuertísima derechización de las masas urbanas que aceptan la violencia, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que en estos tiempos ha habido una fuerte polarización, pero esa polarización ha llevado a una derechización de mucha gente que antes no era derechista o que no aceptaba una visión derechista donde las víctimas no importan, ¿sí? Donde es como el costo necesario para hacer ciertas transiciones en la historia. Y esa derechización creo que todos la vemos y la sentimos en nuestras familias, lastimosamente. Esa derechización nos lleva a un segundo rasgo, que sería la indolencia, o sea, que somos un país indolente ante el proceso de paz. Y esto es increíble, estamos en pleno cambio o transición, y la gente no le interesa lo que está pasando en la JEP, la gente no le interesa lo que está pasando en la reforma agraria que tiene que venir, ¿sí? La gente solamente se interesa por otras cosas como el fútbol o las novelas. Pero realmente, digamos, hay una gran tendencia del pueblo colombiano que no mira eso y que no le duelen las víctimas.
Otro rasgo cultural, ya de cultura política, sería un Estado débil. También hemos hablado acá como muy tangencialmente de la debilidad del Estado colombiano, pero hay que decirlo así, digamos, el Estado colombiano se presenta en ciertas zonas, en otras no se presenta, y es, digamos, que es una institucionalidad insular, ¿sí? Donde a veces hace presencia, a veces hace presencia solamente militarmente, y en algunos pequeños casos hay una presencia social. La pregunta sería acá, ¿ese Estado débil colombiano a quién beneficia? ¿Sí? ¿Quiénes son los beneficiados con la institucionalidad débil que hay en Colombia? Y un cuarto rasgo sería también la cultura mafiosa en la que estamos nosotros, ¿sí? Yo me acuerdo más o menos de los años 80, donde la gente empezó a ver la violencia que estallaba por el narcotráfico, y todos decíamos, sí, estos tipos se están tirando el país y hay que controlar todo esto. Pero digamos que en el aspecto cultural la mafia ha ganado en Colombia, ¿sí? Como tendencia general, tanto desde la estética como desde las formas de vida cotidianas que llevamos, la ostentación y la vulgaridad en todo momento. Entonces, ¿qué hay más ahí? Hay unos valores como el todo vale y el individualismo que promueve esa cultura narco, ¿sí? Entonces, es bastante grave. Políticamente, como cultura política mafiosa, tenemos el gamonalismo, el autoritarismo, las redes clientelares, los códigos de silencio y las relaciones carismáticas tradicionales, las formas de poder, digamos, carismáticas tradicionales. Por eso llegan al poder personas como las que han llegado últimamente, y la gente sigue creyendo que es la persona la que le puede solucionar el problema político, ¿sí? Entonces, el resultado de todo esto, de esta configuración cultural y política, son poblaciones entrampadas en regímenes autoritarios, mafiosos, rurales y semirurales, y urbanos de alta indolencia, donde tristemente veo yo hay una hegemonía cultural mafiosa, ¿sí? Y ahí, digamos, el concepto fundamental es el de hegemonía. O sea, la derecha y el paramilitarismo en Colombia ha ganado la batalla por el lado también cultural, y eso es a lo que se tiene que responder, o lo que se debería responder desde el momento de transición, ¿sí? O cómo lograr una transición. En síntesis, yo diría, hay una especie de mafiocracia, o estamos en una sociedad mafiocrática, ¿sí? Donde el que gana es finalmente el más vivo y el que logra imponerse sobre los demás. Tengo finalmente entonces una serie de preguntas pensadas en clave de post-conflicto o post-acuerdo, que tal vez sería importante poder responder ante eso. Serían las siguientes: ¿cómo se va a responder ante los peligros generados en las estructuras culturales? ¿Cómo vamos a mitigar la influencia de los valores patriarcales vigentes, presentes, ojo, también en comunidades indígenas, afros y sociedad mestiza? Es decir, esa sociedad o esos valores patriarcales no solamente están en el otro, ¿sí? Están también en nuestras propias comunidades y en nuestras propias familias, y en la medida en que nosotros no cambiemos esos valores patriarcales, seguiremos siendo una sociedad muy parecida a la que somos. ¿Cuáles son las prácticas puntuales que se promoverán para transformar los valores mafiosos imperantes en nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para ponerle la cara a esos valores mafiosos y poder responder, y que haya una educación distinta, como lo decíamos en la sesión final de ayer con Jefferson, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que la educación se sienta responsable del posacuerdo y logre tener un proyecto a mediano plazo de educación crítica en Colombia? ¿Cómo enfrentar las prácticas de corrupción que hacen más débil al Estado colombiano? Esto de la corrupción es ya un mundo completico, como lo hemos visto en los últimos días. ¿Cómo empezar a revertir la hegemonía ideológica ultraderechista aceptada por una gran mayoría? ¿Cómo y con qué modelos alternativos se puede contrarrestar el discurso moderno desarrollista extractivo, como lo veíamos en la mañana de hoy, ¿sí? ¿Cómo vamos a enfrentar a esas multinacionales, o cómo los pueblos pueden tener una voz propia y unida que responda ante esa
ante ese modelo desarrollista extractivo. Cómo superar la fragmentación y los particularismos de los movimientos sociales para crear bloques históricos de respuesta y cambio efectivo. Ojo acá, ¿sí? Digamos, por experiencia propia yo he visto, o yo he estado un poco en el mundo campesino asociativo, y ahí hay experiencias muy valiosas, pero falta cohesión, falta coherencia del movimiento campesino colombiano para hacer una sola y una propia voz a nivel nacional. Cómo respetar las particularidades culturales y territoriales para no imponer falsas liberaciones modernistas y capitalistas. Esto lo hablábamos con Sebastián ayer, ¿sí? No es fácil ir a hablar de modernidad o de derechos humanos, que es de la matriz, digamos que proviene de una matriz moderna, liberal, los derechos humanos, a comunidades que no aceptan eso y que es difícil llegar a un acuerdo. ¿Cómo garantizar la no repetición cuando las causas siguen estando fuertes y constantes? Eso es un poco la reflexión que yo quería que ustedes oyeran. Muchas gracias. Muchas gracias a Diego. Y finalmente, para dar paso al debate, la intervención de, yo le decía a Andreita, le voy a seguir diciendo así. Me alegra mucho que estén los Carlos Pérez, además. Eso quiere decir que estamos formando bien, y bueno. Con la ponencia titulada Avanzar en la reconciliación, parte del respeto por los derechos humanos, civiles y políticos, colectivos y ambientales. Bueno, muchas gracias. Hacer extensivo primero que todo el agradecimiento a la UIS, a la profesora Ivonne, por esta invitación, por esta oportunidad para el debate y para compartir la experiencia de comunidades y procesos organizativos y organizaciones de derechos humanos como CAL, ACAPAZ también. Bueno, mi intervención no va a ser muy académica. Mi intervención va a ser más como un ejemplo, casi que recogiendo lo que nuestros anteriores ponentes nos exponen, y es la experiencia de la labor de defensa de derechos humanos de la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez. Creemos y estamos completamente convencidas que dar el paso hacia la reconciliación y la construcción de paz depende de que respetemos los derechos humanos, civiles, políticos, colectivos, ambientales. Sabemos que también las comunidades, al tener tantas vulnerabilidades, a tener sus servicios básicos insatisfechos, hacen que se profundicen las causas que originaron el conflicto. Y el conflicto, no solamente entendiéndolo como los grupos armados ilegales, sino también las imposiciones de los proyectos mega extractivos, los proyectos que imponen o obligan a cambiar la vocación, por ejemplo, agrícola en los territorios más golpeados por el conflicto armado. Nuestra tesis nace, bueno, porque somos una organización que lleva más de 17 años en presencia en los departamentos de Santander, norte de Santander y regiones de Magdalena Medio y Catatumbo, y hemos aprendido de la mano de la resistencia de procesos organizativos como la Asociación Campesina del Catatumbo, como la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado Asolví, entre otros procesos de estos dos territorios. ¿Por qué? Nuestra organización tiene dos líneas de trabajo estratégico, de litigio estratégico. Bueno, valga acá decir que nuestra organización está conformada por mujeres profesionales de distintas áreas, no solamente en derechos, sino también en periodismo, en trabajo social, en psicología, y que hemos sumado cada una desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia y sobre todo de la sensibilidad, porque quiero recoger lo que dice acá Diego, es que hay mucha indolencia y es cierto, ¿sí? Es decir, cuando nosotros caminamos individualmente desde nuestros intereses como sujetos y de pronto no apoyamos otras justas causas como la de Catatumbo, como la de Magdalena Medio contra el fracking, como la de el área metropolitana de Bucaramanga en la defensa del páramo de Santurbán, sino solamente nos quedamos en miradas muy diferenciadas individuales, pues no avanzamos y no construimos paz y no construimos país. Nosotras partimos de la experiencia de reconciliación como un acto de confianza. El objetivo de nosotras, desde distintas disciplinas,
es cumplir con el objetivo de la organización, que es acercar el derecho de las comunidades y procesos organizativos para que ellas mismas sean quienes conjuntamente realicen transformaciones de vida para su vida en condiciones dignas. Acá en Colombia el derecho no es derecho, sino tenemos que exigir esos derechos. Hemos tenido que hacer con acciones jurídicas que los jueces se pronuncien, otorgándonos los derechos que en Constitución tenemos, y aún así los incumplen. Tenemos a Turbán, tenemos a las condenas de militares en justicia ordinaria, tenemos a los de ejecuciones extrajudiciales, y bueno, esa ha sido nuestra tarea y nuestro aporte en la construcción del país, en las iniciativas de paz, y nuestro aporte a esas comunidades vulneradas en estos territorios. Tenemos dos líneas de trabajo retomando: lucha contra la impunidad, a través de la cual, a través de un litigio estratégico de exigibilidad de derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, acompañamos a víctimas de crímenes de Estado. Tenemos víctimas de desaparición forzada, de privación injusta de la libertad y de ejecuciones extrajudiciales. Creemos también, valga acá decir fielmente, en la Jurisdicción Especial para la Paz, muy críticas frente a todos esos cambios al marco jurídico y al alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz que actualmente están en estas iniciativas en el Congreso, pero finalmente le vamos a apostar porque en Colombia no hemos tenido un proceso de verdad, de memoria. Al profesor Alberto, muy importante esos procesos de memoria, de tejido social, de construcción de memoria en todas estas comunidades, pero han sido así, de la mano de organizaciones y de las comunidades. El Estado colombiano no ha avanzado mucho en tema del Centro de Memoria. El Centro de Memoria Histórica es muy importante, ¿sí? Pero quizás esos grandes mamotretes no han sido transversalizados en las comunidades, ¿cierto? Y no han tenido un alcance como tal para que hoy en día podamos decir, hay una memoria histórica y hay incluso las ciudades tenemos un reconocimiento, ¿sí?, de lo que está sucediendo en territorio, y tenemos una sensibilidad de lo que está sucediendo en el territorio. Eso no se ha logrado, ¿sí? Y creemos en la JEP porque es un espacio en donde queremos la verdad, como una de los pasos hacia la reparación integral de estas víctimas, por ejemplo. Acompañamos a campesinos, de los que les voy a dar unos ejemplos más adelante. Acompañamos a campesinos, población indígena, afrodescendientes y víctimas de crímenes de Estado. Nuestra organización cree que somos víctimas de crímenes de Estado, no solamente en el marco del conflicto armado, ¿sí?, sino también por las imposiciones de estas decisiones del Estado colombiano, ¿sí?